descanso en tu promesa, tú eres fiel, no fallarás. Aunque pase por el fuego, tu victoria me cubrirá. Dios tiene el control, nada se escapa de su mano. Aunque el mundo se derrumbe, Él sigue obrando. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga. Que la paz del Señor esté con usted, donde quiera que usted esté, su familia, con sus seres amados. Estamos aquí nuevamente para un programa más. Prometimos que íbamos a dar una serie de escatología sobre la posición o desde el punto de vista amilenialista. Y vamos a hacerlo de esa forma. Este es el segundo video. El otro video que hicimos, el primero, fue una introducción a lo que es la escatología desde el punto de vista milenialista. Y ese segundo video vamos a introducirnos en la postura amilenialista en sí. O sea, ¿qué significa la palabra amilenialismo? ¿Qué es esa palabra? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué sostiene? ¿Cuáles son sus postulados? Etcétera. Entonces vamos a tratar sobre ese tema, sobre el milenio, qué significa la palabra en sí, amilenialismo. Y vamos a entrar en materia rápidamente para no perder tiempo, porque sé que el tiempo apremia, avanza. La palabra milenialismo, para introducirnos rápidamente, la palabra amilenialismo, milenial, viene del milenio, la palabra milenial viene de Apocalipsis capítulo 20, ya que hay tres posturas o tres grandes ramas escatológicas que sostienen un milenio. Llámese premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Aunque el dispensacionalismo es una de ellas, pero ya el dispensacionalismo no es una rama escatológica en sí, sino es un método de interpretación. Pero también sostiene en un milenio literal, como lo sostiene el premilenialismo histórico, en ese sentido. Pero las otras dos ramas escatológicas que más se conocen, que es el postmilenialismo y el amilenialismo, no sostienen un milenio literal, sostienen un milenio simbólico. La única rama escatológica que sostiene un milenio literal es el premilenialismo. Y como dije antes, el dispensacionalismo no es una rama escatológica, es un método de interpretación que se suma al premilenialismo. Aunque no todos los premilenialistas son dispensacionales, sí todos los dispensacionales son premilenialistas en ese sentido. Así que vamos a ver. Desde el punto de vista milenial, los amilenialistas sostienen que hay un milenio. Ellos creen en un milenio, aunque la palabra milenialismo, con la A delante, ese prefijo A delante del milenio, significa una negación del milenio. Y aunque la terminología quiera decir eso en sí, no es que el amilenialismo no sostiene un milenio. Al contrario, el amilenialismo sostiene que existe un milenio, que hay un milenio, pero no de la misma manera como lo sostiene el premilenialismo y el dispensacionalismo, que es una postura de interpretación en el sentido escatológico, sino que cree que el milenio es un milenio simbólico, no literal. Y aunque algunos teólogos como el pastor Sugel Michelin y el pastor Sam Waldron sostienen que el amilenialismo debería llamarse milenio realizado, no amilenialismo porque no hace justicia a la postura, sino milenio realizado, que suena mucho mejor y es mucho mejor, mucho menos complicado en el sentido para entender, porque suelen haber muchas confusiones, que muchas personas dicen, pero si es amilenialismo, bueno, la persona que entiende en griego, un poco de griego, y saben que la A, el prefijo A, delante de una palabra, muchas veces suele ser como una negación a lo que se quiere decir después. Y no es así con el milenio. Entonces el milenialismo sostiene un milenio realizado,
un milenio que ya está efectuado y que está en el tiempo presente. Vivimos en el milenio, eso es lo que el amilenialismo sostiene, eso es lo que es el amilenialismo. Ahora, ¿de dónde surge este conflicto en estas posturas premilenialista, postmilenialista y amilenialista? Bueno, ellos sostienen el milenio en Apocalipsis 20, pero lo sostienen de diferentes formas, de diferentes maneras, de diferentes puntos de vista. El premilenialismo lo sostiene literal. El postmilenialismo y el amilenialismo lo sostienen de forma simbólica. Así que todo depende de la interpretación que usted le dé al texto de Apocalipsis 20. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo usted ve Apocalipsis capítulo 20 en ese sentido? Así que eso es lo que es el amilenialismo. Una rama escatológica que sostiene que el milenio es simbólico, pero que vivimos en el milenio tiempo presente, la era actual. Así que teniendo eso en mente, no solamente el amilenialismo sostiene un milenio simbólico en el sentido escatológico, sostiene mucho más otras cosas en ese sentido. Algunos historiadores o algunas personas también han criticado el amilenialismo desde un punto de vista histórico, que dicen que el amilenialismo surgió con Agustín de Hipona en el siglo IV, siglo V más o menos, y que esta es una postura reciente, es moderna en el sentido de que no viene de los padres de la iglesia ni de los apóstoles, sino que es una postura que uno de los padres de la iglesia, como Agustín de Hipona, se sacó de la manga o se inventó en cierta manera, como dicen algunos. Pero verdaderamente, ¿será cierto esto? ¿Será que Agustín de Hipona se sacó de la manga o se inventó el amilenialismo? A mi pensar, a mi entender, yo creo que no. Porque yo puedo ver el amilenialismo o el milenio realizado, como es mucho mejor llamarle, lo veo en las escrituras, lo veo allí plasmado cuando yo leo los textos, que busco evidencia verdaderamente de un milenio realizado y de lo que éste sostiene sobre el rapto, sobre la segunda venida, sobre la resurrección, sobre el reino del Señor Jesucristo, etcétera. Que son posturas que el amilenialismo sostiene también sobre el rapto, la resurrección, la segunda venida, la resurrección de los muertos, como dije, y el reino milenial del Mesías o el reinado de Cristo en ese sentido. Lo sostiene diferente que el premilenialismo y el dispensacionalismo, ya que esta postura, el premilenialismo y el dispensacionalismo como un método de interpretación, una postura como método de interpretación escatológica, lo sostiene diferente a estos, porque aquellos sostienen que creen, en pocas palabras, en una resurrección de los creyentes. Luego viene el Señor Jesucristo, instala su reino milenial y luego los muertos serán resucitados otra vez. O sea, los muertos que no habían sido resucitados cuando el Señor vino, después que pasen 1000 años, van a ser resucitados para ser juzgados en ese sentido. Pero hay problemas con esa postura, porque en el premilenialismo yo veo varias resurrecciones. No veo una sola resurrección de los justos, sino varias. Porque durante esos 1000 años van a haber muertes necesariamente, porque va a existir el pecado según la postura dispensacionalista y premilenialista histórica. Si va a haber muerte durante esos 1000 años, significa que esas personas que van a morir también van a ser personas creyentes, que no van a estar con cuerpos glorificados, igual que los creyentes que resucitaron en la segunda venida del Señor Jesucristo para instalar su reino milenial. Así que va a haber otra resurrección y son como unas 3 o 4 resurrecciones del dispensacionalismo, totalmente. Pero el amilenialismo sostiene una resurrección general. Unos resucitan para vida y otros para condenación, en ese sentido. Porque Cristo no viene a instalar un reino milenial. Ya estamos en el reino milenial según la postura escatológica amilenialista. Y como estamos en el reino milenial, los muertos en Cristo, cuando resuciten, Cristo viene
aquellos muertos que no están en Cristo también serán resucitados. Y el Señor Jesucristo, su segunda venida, cuando arrebata a la iglesia, que se encuentre con Cristo en los aires, mandará juicio inmediatamente a las naciones y serán destruidos. Resucitar para ser destruidos por el Señor Jesús. Entonces aquí está la resurrección general. Unos resucitan para vida y otros para juicio y condenación. Entonces, el reino milenial será consumado la segunda venida. No será instaurado, porque ya fue instaurado en la primera venida, según la postura amilenialista. Pero todo esto lo dejaremos para después, para cuando hagamos el próximo video que vamos a hacer, tocando uno de los puntos escatológicos que sostiene el amilenialismo conforme a esto. Y ese punto va a ser, tengo varios videos que hacer con varios temas, será el reino de Dios en el presente. O sea, vamos a ver si verdaderamente el Señor Jesucristo está reinando tiempo presente. Porque claro, los dispensacionalistas dicen que el Señor Jesucristo no está reinando tiempo presente, va a reinar tiempo futuro, pero no está right now, ahora mismo, tiempo presente no está reinando, sino que en un futuro va a reinar en la segunda venida. Instalará su reino milenial y va a reinar por 1000 años. Pero la postura milenialista sostiene que ya está reinando tiempo presente, no que va a reinar, está reinando. La segunda venida solamente es para juicio y resurrección de los buenos, de los justos, de los santos, y glorificación de aquellos que estén vivos, serán glorificados, al igual que aquellos que resuciten para vida eterna. Entonces, la segunda venida no habrá una instalación en ese sentido del reino milenial, sino que habrá un juicio y resurrección. Entonces, en esta postura se diferencian o se apartan mucho los dispensacionalistas y los amilenialistas, porque no están en sintonía. Y verdaderamente vamos a ver también que, sí, claro, si el Señor Jesucristo está reinando, yo creo que verdaderamente la postura dispensacionalista va a carecer de fuerzas argumentativas, exegética, en cuanto a lo que sostiene de que el Señor Jesucristo no está reinando. Porque ellos pueden decir, bueno, o como algunos quieren decir, está reinando, pero en cierta manera está reinando. Aunque la Biblia no presenta que el Señor Jesucristo está reinando parcialmente o de cierta manera, dice que está reinando totalmente. Y eso es lo que vamos a demostrar en el siguiente video sobre si Cristo está reinando tiempo presente. Pero lo vamos a hacer desde la Escritura, desde la Biblia, en ese sentido, y desde la historia. Vamos a usar los padres de la iglesia también para demostrar que no solamente desde la Biblia, desde la Escritura, que es lo más importante, ¿no? Mucho más importante que la opinión de cualquier teólogo, padre de la iglesia. Pero para que tengamos un fundamento más sólido, quisiera hacerlo desde el ámbito no solamente bíblico, sino también histórico, en ese sentido, de que el Señor Jesucristo está reinando y que algunos padres de la iglesia sostenían, no solamente Agustín de Hipona, sino otros más, a diferencia de Agustín de Hipona, sostenían que el Señor Jesucristo estaba reinando sobre su iglesia, en ese sentido. Pero la mentalidad que tienen algunas personas es una mentalidad judía del primer siglo, que creían que el reino del Señor Jesucristo tenía que ser un reino literal. No necesariamente un reino literal. Porque el Señor verdaderamente corrigió a los judíos del primer siglo y aún a los apóstoles, a sus discípulos, cuando ellos le salían con esas cosas de decirle, oh, tu reino será en este momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo será? ¿Cuándo lo vamos a ver? Entonces yo creo que verdaderamente son cosas que a ellos el Señor les decía claramente que, claro, el reino del Señor Jesucristo no era de este mundo. Y si no era de este mundo, ¿cómo iban a esperar un reino literal? Entonces no tiene sentido, carece de sentido lógico eso. Pero vamos a verlo desde la Escritura, desde la historia,
y usaremos también los cristianos de la Reforma en ese sentido, para que tengamos una visión más amplia de qué la iglesia creía en ese sentido sobre el reinado de Cristo. Así que mis hermanos, eso es todo lo que quería decir. Solamente dejar este video por aquí para introducir lo que es el amilenialismo. Si alguno no conocía la palabra milenial o qué creían los amilenialistas, ya saben un poco lo que creen. Pronto van a saber más cuando comience a desarrollar los videos sobre la postura milenial en sí, en su totalidad, ¿no? Cada punto, punto por punto, lo que creen en ese sentido, ya que tengo una serie de videos temáticas para hacerlo, en ese sentido, tema por tema, ¿no? Tema por tema. Por ejemplo, el próximo video que haremos será el reino de Dios en el presente, o sea, el reino de Cristo presente. Si Cristo está reinando en el tiempo presente, empezaremos con esa pregunta o con esa afirmación o con esa pregunta para que no seamos dogmáticos, como dicen, o como yo digo. Empezaremos con esa pregunta: ¿está Cristo reinando en el tiempo presente? Ese será el próximo video que haremos. Luego, el siguiente video será el milenio en Apocalipsis capítulo 20, desde un punto de vista milenial, amilenial, claro. Luego vamos a ver la atadura de Satanás, luego la segunda venida de Cristo, luego la resurrección y el juicio final, luego el libro de Apocalipsis desde una perspectiva amilenial, cómo el amilenialismo ve el libro de Apocalipsis en ese sentido, la gran tribulación luego, y luego veremos a Israel y la iglesia. Este es un punto muy importante porque Israel y la iglesia es un tema muy debatido. Algunos creen que la iglesia, perdón, que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que Dios tiene dos pueblos. Y muchos hacen una diferencia entre Israel y la iglesia, haciendo una separación de pueblo en pueblo. O sea, Israel es un pueblo separado de la iglesia, con promesas diferentes a la iglesia, lo cual hace que Dios tenga dos pueblos. Así que ese es un tema muy, muy bueno y de mucha controversia. Y algunos dicen también que los amilenialistas, bueno, aquellos que creen que Israel es el pueblo de Dios, nos acusan a nosotros, a los amilenialistas, de que sostenemos la teología del reemplazo. Reemplazamos a Israel por la iglesia. Pero verdaderamente lo vamos a ver al pasar el tiempo, a la vez que vamos desarrollando los videos y la temática, todo esto. Luego vamos a ver también los errores comunes sobre el fin de los tiempos, aplicaciones y las aplicaciones prácticas como finalización en ese sentido. Pero va a ser muy bueno porque va a ser muy dinámico cuando comencemos a entrar en materia en ese sentido. Quiero hacer los videos no tan largos, quiero hacerlos cortos, un máximo de, no sé, 25, 30 minutos, no más de ahí, para que ustedes puedan disfrutarlo mucho mejor y así ahorrar tiempo. No me gusta hacer los videos tan largos, ¿no? Creo que corto, de 25 a 30 minutos están bien. Yo sé que hay temas que se expanden y son muy largos porque son muchas informaciones, pero por eso yo lo hago así. Me gusta hacer una serie de videos que me sale mucho mejor. La puedo hacer tema por tema, en ese sentido, y así hacemos, cada video lo hacemos en poco tiempo, en ese sentido, 25 a 30 minutos, para no hacerlo tan largo. Y así nos ayudaría tanto a mí como a ustedes para no quitarle mucho tiempo. Pero sí, vamos a hacerlo de esa forma, vamos a explayarnos en este tema, porque me encanta el tema escatológico. Vamos a ver esos temas punto por punto desde la historia y la Biblia para ver en qué nos edificamos en ese sentido. Aunque claramente uno se edifica porque vamos a hablar de la palabra de Dios y de la historia de la iglesia desde esa perspectiva amilenial. Así que mis hermanos, Dios les bendiga. Estén pendientes al próximo video que vamos a entrar en full materia. Solamente estos dos videos, el primero introducción a la escatología y este que es el amilenialismo, son introducciones para que ustedes puedan ver qué creemos los amilenialistas y qué sostenemos en ese sentido sobre la resurrección, la segunda venida, etcétera, ¿no? Y el milenio.
Es como un video de introducción para que ustedes ya puedan ver. Pero luego en el siguiente video que haremos, ya vamos a entrar en materia full. Vamos a tocar la historia, la Biblia, vamos a ir al texto, al contexto, a hacer un exégesis y va a estar muy bueno, muy dinámico. Así que si usted le encanta estos temas, suscríbase al canal, no deje de suscribirse, por favor, active la campanita, dele like y comente, ponga su comentario abajo en la caja de comentarios, qué usted cree, que usted sostiene, de qué postura usted es, si es dispensacionalista, si es premilenialista clásico, si es postmilenialista, si es preterista, etcétera, si es amilenialista. Así que todos son bienvenidos aquí a aprender, porque vamos a aprender. Así que Dios le bendiga a mis hermanos. Espero que estén bien, la paz del Señor con ustedes, a usted y a su familia. Nos vemos en el siguiente video. Así que no se lo vaya a perder. Active la campanita, suscríbase y denle like para que no se pierda ninguno de estos videos. Dios le bendiga mucho, amado. Así que bye. Dios me